Mira, yo esto no lo hago nunca, pero si llegamos a 1000 likes en este vídeo te traigo un 7 teorías de la madre de Luffy. Venga, ya está, sin sentido ninguno. En el día de hoy seguimos con la sección de 7 teorías de, y esta vez toca el personaje de Luffy, el protagonista de la obra. Y es que ya sabéis que esta sección de 7 teorías de es de mis favoritas, y obviamente no podía terminar el año sin hacer la parte de 7 teorías del personaje de Luffy, personaje que por otra parte 7 se le quedan cortas, la verdad, porque tenemos teorías para aburrir. Y como digo, en el día de hoy te traigo 7 teorías de Luffy, pero he intentado que sean un poco variadas, ya que vamos a ir desde power-ups hasta el futuro de la serie, hasta teorías que son muy locas y sobre todo la última. De verdad es muy loca, pero hay mucha gente que cree que eso va a suceder así. Y bueno, ya lo hablamos luego, pero es curioso. Así que si queréis ver el resto de partes de 7 teorías de lo tenéis en una lista de reproducción en un comentario fijado. Decir como siempre que esta clase de vídeos lleva muchísimo trabajo, así que agradecería muchísimo un pedazo de like y una suscripción para apoyar el vídeo. Y que me dejes en los comentarios qué estás haciendo mientras te pones de fondo este vídeo. Que como digo, ya sé que muchos os los ponéis para dormir, para comer o para muchas otras cosas. Y de verdad, no paro de sorprenderme con lo que me ponéis en los comentarios, porque cada vez me ponéis cosas más locas que la anterior. O sea, cada vez me ponéis cosas o más locas o más aleatorias, y eso me encanta, así que dejadmelo en los comentarios. Y también obviamente podéis opinar de cada teoría que comente, de si estáis de acuerdo o si no. Y vamos con la primera de las 7 teorías del personaje de Luffy. Y es que la primera es que tiene la enfermedad de Roger. Bien, como sabemos, esta teoría es muy popular, es algo que se ha comentado muchísimo, de verdad, se ha hablado un montón de esta teoría y es algo que probablemente hayáis escuchado. Por eso mismo quería traerla en el vídeo de hoy y quería que estuviera justamente en el primer puesto. Y es que quería hablar del tema de la enfermedad de Roger, ya que es una teoría que, a pesar de que pasan los años, la teoría sigue manteniéndose vigente. De hecho, incluso hay gente que opina, piensa que se van añadiendo argumentos y que van saliendo más cosas. Y de hecho, quizás, esto es algo que no he visto a nadie comentar, pero quizás en el último arco, el arco de Egghead, hayamos podido ver otra cosa para sumar a esta teoría y que tenga bastante que ver con esto. Y si no con esto, quizás podría tener otra relación más adelante. Bien, lo que tenemos que hablar lo primero es la enfermedad que tuvo Roger. Roger tuvo una enfermedad, Goldie Roger estoy hablando obviamente, tuvo una enfermedad de la cual pues no tenemos ni idea de qué trata. O sea, no tenemos ni idea de por qué le pasó, de cuándo le pasó exactamente el momento que la contrajo, por qué le vino, no sabemos nada de esto. De hecho, lo único que sabemos es que la padeció, e incluso metiendo a Crocus en su tripulación, que se supone que era un muy buen médico y que intentó curarle la enfermedad a Roger, pues esto es algo que nunca consiguió y que Roger finalmente acabó falleciendo. Bueno, sí que es cierto que se entregó y todo el tema, pero bueno, ya estaba bastante afectado por su enfermedad y de hecho incluso dejó la piratería y se fue un poco a hacer cosas que todavía no sabemos, que eso es otro misterio y que podría dar para 7 teorías de Roger perfectamente, y se fue a hacer un par de cosas, pero todo eso vino a raíz del tema de la enfermedad, que como digo, pues no sabemos nada. Y viendo los paralelismos que puede haber de Roger y de Luffy, que no son pocos obviamente, pues hay mucha gente que está opinando de que quizás Luffy tenga una enfermedad muy similar a la de Roger de cara al final de One Piece. Esto obviamente, a ver, quiero decir, ¿se puede hablar, se puede comentar? Sí, la cosa es que, como digo, parece haber ciertas variaciones en cuanto al tema de la enfermedad y en cuanto a temas un poco diferentes. Bien, hay mucha gente que habla de que Luffy no quizás vaya a traer exactamente la misma enfermedad de Roger, pero una muy similar, simplemente pues para mantener esos paralelismos, y que esto es algo que a Oda hemos visto que le encanta hacer, el tema de mantener la relación entre personajes que comparten una voluntad heredada, como lo pueden ser Ace y Sabo, como se supone que lo pueden ser Roger y Luffy, que de hecho comparten exactamente el mismo sueño. Pues hay mucha gente que está hablando de que efectivamente Luffy va a sufrir esa enfermedad. Luego, como digo, hay ciertas variaciones y hay ciertas explicaciones de esa enfermedad. La cosa es que uno de los motivos más importantes de los que se habla el tema de la enfermedad es que esta enfermedad pudo ser provocada, porque hay varios personajes en One Piece que parece ser que las enfermedades les han afectado demasiado, como puede ser el caso justamente de Shirohige, que es un
personaje que era muy poderoso, pero que se vio muy nerfeado obviamente por el tema de la enfermedad que tenía. Y viendo Roger y Shirohige, dos personajes tan poderosos que han sido, digamos, entre comillas, destruidos por culpa de la enfermedad, pues podría darse que quizás Luffy, que es el protagonista de la serie y que obviamente tiene un nivel de poder ya al punto en el que estamos, que es muy alto, y obviamente esto va a ir a muchísimo más, pues obviamente podría llegar a tener bastante lógica que esto en un futuro pudiera sucederle a Luffy, que pudiera tener esta misma enfermedad o una muy similar, pero el hecho es que tuviera una enfermedad que acabara con su vida y una enfermedad que nos pusiera a todo el mundo en vilo con respecto a lo que pase con este personaje. La teoría obviamente continúa mucho más adelante y nos explica de dónde puede provenir esta enfermedad, y es que hay una muy potente que nos habla de que quizás esta enfermedad es una enfermedad provocada por Imu-sama. Y es que conocemos al personaje de Imu, parece ser un personaje muy misterioso, que no tenemos ni idea de todavía nada, hay muchísimas especulaciones. De hecho creo que no he hecho un 7 teorías de Imu y podría hacerlo porque vamos, puedo hacer 20 si queréis de Imu, porque como no sabemos nada, pues puedo decirte que es Foxy con un traje negro y ya está. Y bueno, tú te lo creerías porque seguramente te verías que tiene lógica. La cosa es que se supone que, según esta teoría, una de las variaciones que hay es que justamente esta enfermedad está provocada por el personaje de Imu y justamente por las mariposas. Y es que hemos visto que este personaje está relacionadísimo con las mariposas, todo el rato aparece con mariposas, y hay quien dice que quizás estas mariposas son una manera, una pista, un foreshadowing de Oda de decirnos que eso es una parte de su poder y que quizás con esas mariposas puede transmitir las enfermedades o puede transmitir ciertas cosas, que es por ejemplo lo que le pasó a Roger. Y es que la teoría dice que claro, al tener mariposas que son cosas tan inofensivas, pues puede llevarlas, digamos, fuera de su palacio, puede llevarlas al mundo normal y que Roger, por ejemplo, se encuentre con una mariposa, la mariposa le pase la enfermedad y ya estaría. De esta manera Imu no sale del palacio, tiene una enfermedad incurable y ya estaría. Esto obviamente tiene lógica. Bueno, pues podría pasar, o sea, no es algo muy loco y no es algo que pueda no pasar en la obra. Ahora, creerme que justamente Imu le ha dado la enfermedad, no sé qué decirte, si justamente de esta manera o no. El hecho de que sea provocada, a mí personalmente, bueno, me da a pensar que sí. Te diría que estoy más en el sí que en el no, aunque yo interpreto el tema de la enfermedad justo con Roger y Shirohige, que son dos monstruos y que son los dos piratas más poderosos que hemos visto hasta ahora, con respeto a Rox, que no le hemos visto todavía, pero se supone que también era muy poderoso. Pues claro, se supone que este personaje era tan poderoso que nadie podía ganarle. Entonces lo único a lo que ellos no podían vencer era a una enfermedad. Entonces, a mi manera de verlo, es una manera de Oda de decirnos que por muy poderoso que seas, sobre todo en el mundo de One Piece, da igual si la enfermedad es tan poderosa. O sea, que tú no puedes hacer nada, digamos, en el aspecto físico contra una enfermedad, porque no es un enemigo al que puedas derrotar. Es algo que va en una línea completamente diferente a la tuya y que no requiere de poder físico para poder ganarle. De hecho, incluso la teoría, como digo, también se complementa con el hecho de que quizás Luffy no muriera por esta enfermedad, que tuviera la enfermedad, pero que pudiera superarla. Y no la superaría solo, obviamente, sino que iría de la mano con el sueño de Chopper. Y es que el sueño de Chopper sabemos que es curar todas las enfermedades, entonces blanco y en botella. Y es que se supone que si Luffy contrae esa enfermedad, podría aparecer Chopper y hacer lo que Crocus no pudo, curar la enfermedad a su capitán y hacer que su capitán se ponga bien, viendo a un Luffy que pasaría por estados horribles y que lo pasaría muy mal, diciéndole que se va a morir, y Chopper buscando la manera para intentar curarlo, viendo cómo se frustra, viendo cómo no le sale, viendo quizás unos capítulos más dramáticos y luego viendo cómo al final, quizás por casualidad, quizás por una cosa, quizás por otra, consigue encontrar la pieza para bloquear, para detener esa enfermedad y hacer que Luffy esté bien. Y no he dicho la palabra pieza refiriéndome que el One Piece sea eso, que puede ser, pero bueno, vamos, no lo decía por eso en ese sentido. La cosa es que, como digo, esta teoría de la enfermedad, como veis, tiene muchas variaciones, de si la va a tener por esto, si la va a tener por lo otro, si se va a curar, si no se va a curar, si la enfermedad fue provocada, la de Roger, si la va a tener porque esto, porque lo otro. Bueno, la teoría simple es que Luffy se supone que va a tener la misma enfermedad que Roger, ya sea la misma, ya no sea la misma, se muera, no se muera, pero bueno, Luffy enfermo en general podría llamarse la teoría, y esto es algo que, como digo, es muy popular desde hace muchísimos años y a día de hoy, como digo, se sigue manteniendo. Entonces, oye,
es curioso, y sobre todo lo que decía al principio, hay algo que a mí quizás en Egghead me pueda dar a pensar que esto tiene lógica, y es el personaje de Saturno, que a día de hoy está muerto, pero hemos visto que le implantó una enfermedad a Ginny, que era la madre de Bonnie y que luego incluso heredó la misma hija. Entonces, viendo todo esto, viendo que incluso lanzó ciertos ataques de veneno hacia Luffy, que Luffy los recogió, incluso algunos los repelió y tal, pero que algunos le dieron, podría ser que Luffy tenga una enfermedad a partir de este momento y que todavía no lo sepamos. Podría ser, quizás es algo que Oda mete sin querer, o sea, que mete ahí un poquito de revés, que tú no te das cuenta y que luego es súper importante, pues es muy probable, pero también es probable, es posible de que luego esto no tenga mayor incidencia en la obra y que simplemente sea pues algo que ocurrió y punto, y nos dejamos de tonterías y vamos a otra cosa, que es el arco de Elbaf. Puede ser, no puede ser, no sé. Yo como primera teoría creo que era obligado traer esta de la enfermedad de Luffy, porque el resto que quedan son muy buenas. Vamos con la segunda, y es esta vez un power up. Acabamos, entre comillas, entre muchísimas comillas, porque ya hace un par de años, de ver el Year 5. Acabamos de ver la quinta marcha que sale en Wano, con Joy Boy, Nika y tal. Bueno, pues hay mucha gente, muchísima gente, te diría, yo que sé, un 80%, un 90% que piensan que esta va a ser la forma final de Luffy, o sea, que ya no hay nada más. Luffy tiene la fruta despertada, se supone, vemos la forma de Nika, la forma esta, que incluso vimos en un flashback que parece ser que Joy Boy tenía la misma fruta. Vemos, en fin, un poder muy diferente al de las otras marchas que tenía Luffy, o sea, no tiene nada que ver la quinta marcha con la cuarta, es básicamente como una marcha nueva, pero bueno, hay mucha gente que está de acuerdo con esta afirmación de que no va a tener más transformaciones. Yo soy justamente una de las personas que está en contra de esto y creo que efectivamente va a tener otras transformaciones. Aparte de que creo de que quizás la quinta marcha pueda tener alguna variación, que tenga, al igual que teníamos, yo que sé, el Year 4 Tankman o Snakeman o Boneman, pues a lo mejor tenemos el Year 5 y algo más como un extra, ¿no? El Tigerman, por ejemplo, ¿no? Podríamos tener como un extra de la quinta marcha, y eso creo que sería interesante, la verdad, sobre todo viendo que ya empieza a dominarla un poco más a pesar del desgaste de energía que tiene. La cosa es, la idea de esta teoría es que va a haber una sexta marcha, que va a haber un Year 6. La cosa es, Zeira, ¿tú estás de acuerdo con esta teoría? ¿Me la puedes explicar? Vale, a ver, te voy a explicar el por qué creo que va a haber un Year 6 y también, bueno, pues va de argumento con esta teoría. La cosa es, según lo que pienso yo, tenemos que tener en cuenta de que estamos en una obra ficticia, tenemos que darnos cuenta de que estamos en un manga y tenemos que tener en cuenta de que esto funciona como funciona y la industria funciona como funciona. Como digo, ya hace un par de años que Luffy sacó la quinta marcha y derrotó a Kaido, no sé si hará 3 años, 4, 2, no lo sé, voy muy mal con las fechas, parezco Oda, voy muy mal, pero la cosa es que, como digo, hace un par de años ya que Luffy sacó la quinta marcha, que derrotó a Kaido y que sacó todo ese poder y que sacó la transformación nueva. La cosa es, de aquí al final de One Piece, de verdad, no va a tener más transformaciones Luffy y se va a enfrentar a Kurohige, a Imu o a quien sea con la misma transformación que hace 7 años, suponiendo que a One Piece le queden otros 7 años más o menos o algo así. O sea, ¿de verdad Luffy se va a tirar con esa transformación de aquí al final de la obra y le va a ganar al malo final sin una transformación nueva? Yo, personalmente, no me lo creo. O sea, no me lo creo. O tiene una variación de la quinta marcha que va descubriendo poco a poco y va sacando otras variaciones o algo por el estilo, o tiene una sexta marcha, pero yo no creo que Luffy se tire con la quinta marcha de aquí al final de la obra, porque queda bastante. O sea, nos queda el arco de Elbaf, nos queda quizás luego algo con las Islas del Cielo, que tengamos que volver para que nos expliquen más cosas, luego algo del siglo vacío, los revolucionarios, Kurohige, el gobierno mundial, la guerra final, o sea, Laugh Tale, el Lodestar, nos quedan muchas cosas por hacer, nos quedan muchos años, y de verdad que Luffy se tire todo el rato con la misma marcha, a mí personalmente se me haría raro. Como digo, quizás haya una sexta marcha, una variación de la quinta, pero vamos, a mí me da a entender que sí. Y hay gente que puede decir que no tiene mucha lógica dentro de la obra, y os lo puedo comprar, que tú de primeras puedes pensar que una sexta marcha no tiene sentido porque se supone que la quinta es la forma completa, se supone que ya está,
pero bueno, sabemos cómo funciona esto, sabemos que es un manga y sabemos que Oda se puede sacar algo un poco de la chistera para directamente sorprendernos, pero a mí se me haría raro que siendo un shonen, siendo un manga, siendo algo que tiene que vender mucho, siendo algo que tiene que también tener presión por parte de las personas que están por encima de Oda, en el sentido de los que lleva la editorial y todos estos que meterán presión para que hagan ciertas cosas, si ven que Oda está con la misma transformación del personaje durante 7 años y que llega al arco final y llega Kurohige y Luffy sigue utilizando la quinta marcha todo el rato, yo personalmente creo que le incitarán a decir, oye, haz algo un poco diferente de la quinta marcha, mete algo extra, no solamente por el tema de figuras, peluches, anime, impacto social, o sea, todas estas cosas que implica una nueva transformación. Ya visteis la que se lió con el Year 5, o sea, hay un montón de cosas, figuras, pósters, de todo, peluches, lo que queráis. Obviamente todo eso es un nuevo personaje, entre comillas, para la franquicia, para poder sacar mucho dinero en referencia a eso. La cosa es, ¿esto puede impulsar a Oda directamente a sacar la nueva marcha? No solamente en ese factor, sí, obviamente, me refiero, no, o sea, no solo va a ir por ese factor, obviamente, pero sí que va a tener otras cosas extra, me refiero. Yo creo que eso ya es una parte, un indicio para que tú te pongas a pensar y digas, oye, pues quizás tienes razón el hecho de que Luffy no puede mantener una quinta marcha durante todo el rato, porque es que no creo que 8 años la mantenga, y sobre todo también es el hecho de decir, imagínate en una última pelea con Kurohige, Luffy no va a tener la típica que tiene con todos los personajes importantes de sacar un nuevo poder para intentar ganarle. O sea, te pongo el ejemplo del Nuevo Mundo, los personajes importantes del Nuevo Mundo que han derrotado, o sea, que ha derrotado Luffy, han sido Doflamingo y han sido Kaido, o sea, los que ha derrotado en un 1 para 1 de que solamente podía ganar Luffy, me refiero. Luego en Egghead o en Whole Cake han ocurrido un poco otras cosas y se ha dado diferente, pero luego tenemos eso, contra Doflamingo, que estaba ahí más o menos aguantando, sacó la quinta marcha y ganó, con Kaido estaba ahí, que estaban apalizándole, sacó la quinta marcha y ganó. Pues con Kurohige yo no creo que sea la excepción, o sea, yo no creo que con Kurohige se tire con la quinta marcha todo el rato y gane porque sí, y al final se ponga más serio y tal. No, yo creo que tiene que tener algo extra, un power up nuevo. Sea la sexta marcha, sea una variación de la quinta, yo es algo que veo lógico dentro de la obra. O sea, no es como que yo tenga de, no, he visto en un panel, que tal, que... No, yo es que tiro de lógica, me refiero. Yo analizando la obra, viendo lo que está escribiendo Ichiro Oda, digo, ok, me parece que es lógico que Luffy tenga estas evoluciones y que tenga estas transformaciones de cara al futuro. Porque no estamos hablando de que One Piece vaya a terminar en 2 años, estamos hablando de que queda todo el arco de Elbaf, que queda todo algo que se metan ahí con los revolucionarios, la guerra final, la pelea con Kurohige, o sea, todo esto queda por ahí en medio y solo cosas que sabemos. Porque os recuerdo que, por ejemplo, cuando estábamos en Zou, se suponía que íbamos a ir a Wano y acabamos en Whole Cake. Un nuevo arco, con otro nuevo emperador, con otra nueva cosa, con el Gear 4 Snakeman. O sea que fue una nueva forma encima. Todo esto no se veía venir y Oda es muy de hacernos esto. Estábamos en Wano y de repente acabamos en Egghead con la isla de Vegapunk, el laboratorio y todo el tema, que eso parecía como que iba a estar quizás en otro momento o que se iba a ser un complemento de algo, y Oda le dedicó un arco a Vegapunk y le dijo, toma, una isla, tu arco y tus cosas. Y es algo que nos ha pillado un poco desprevenidos. Entonces con One Piece no podemos ir solamente a lo seguro. A lo seguro ya sabemos esto, que vamos a tener 4 cosas que tienen que pasar. Pero luego imaginaros que después de Elbaf vamos a otro lado, que nadie se espera y que hay otro enemigo y que hay otra cosa y tal. De verdad, a One Piece no le quedan 2 años, le quedan unos cuantos más, le quedan 5, 6, 7 años, no lo sé, pero le quedan estos. Entonces, oye, Luffy no se puede mantener con la quinta marcha todo el rato. Sé que es cierto que no te estoy argumentando cómo va a ser la sexta marcha, porque mira, hijo, acaba de salir la quinta, yo que sé cómo va a ser la sexta, eso tampoco, eso dejadmelo en los comentarios si queréis, que bueno, os leo, pero bueno, ya me imagino la barbaridad de teorías que vais a decir, en el sentido de que no, vais a decir de, no, Luffy va a ser súper poderoso porque va a hacer no sé qué con el despertar de la goma y no sé qué y no sé cuánto, tal. No lo sé, pero me estoy imaginando y ya me estoy riendo en el sentido de decir, a ver qué me ponéis en los comentarios porque va a ser hasta gracioso. Entonces, bueno, como sexta teoría entonces como segunda teoría sería que va a haber un Gear 6, una sexta marcha o algo por el estilo. Vamos ahora con la tercera teoría, y es esto también algo que es bastante popular, la verdad, es bastante popular, pero te diría que no hay mucha gente que esté de acuerdo con esto
pero también hay mucha gente que sí. O sea, a ver, es que es difícil de explicar, me explico. Yo, por ejemplo, en los comentarios de los vídeos es una teoría que he visto que habéis repetido mucho. O sea, esto es algo que he visto que se repite mucho y cada tanto tengo 1 o 2 mensajes de, ya sea por Instagram, ya sea por algún comentario, por donde sea, que me ponéis esta teoría, pero luego lo pregunto con gente que conozco que, digamos, habla mucho de One Piece o algo por el estilo, y esta teoría hasta se ríen y dicen, hombre, no lo creo. Entonces, me hace gracia porque es como que entre el público está muy metida esta teoría, parece ser, pero luego quizás entre creadores o algo por el estilo, que no sé si es que, claro, nos dedicamos a leer One Piece todo el rato y hablar de One Piece todo el rato, esta teoría suena a broma, pero bueno, yo la comento porque bueno, me parece interesante, y a pesar de que esté más o menos de acuerdo, creo que si hay tanta gente que está de acuerdo con esta teoría, sobre todo por parte del público, pues será por algo, ¿no? Que es básicamente el hecho de que Luffy pueda ser un clon de Roger o un clon de Joy Boy. Esto que suena raro, pero es así. O sea, la teoría dice como que Luffy es efectivamente un clon del personaje de Roger o de Joy Boy. Esta teoría viene en raíz, sobre todo, a algo que vimos en Whole Cake con todo el tema del yerma, que ya se nos presentaron, que había clones, que había soldados que estaban clonados y todo el tema, también de la manipulación del ADN, del factor de linaje y todas estas cosas, y sobre todo en el arco de Egghead, cuando hemos visto que hay personajes clones como Stussy, que es un clon perfecto de Miss Bucking cuando era joven. Entonces, todas estas cosas ya nos hacen ver que el tema de clones pues es posible, y de hecho ya cuando hicimos el 7 teorías de Shanks se habló también del tema del clon, y obviamente si tratamos personajes todo el mundo va a tener un clon en One Piece porque, bueno, porque es divertido pensar que todo el mundo tiene un clon y nos sorprenderán con eso. Pues la cosa es que, como digo, se supone que Luffy sería un clon o de Roger o de Joy Boy. A ver, en un principio se pensaba que era de Roger, luego ya salió la teoría de ¿y si es de Joy Boy qué pasa? Bien, la teoría pues es simple, se supone que si es de Roger, pues el gobierno mundial en algún momento cuando mataron a Roger obtuvo el ADN, obtuvo el factor de linaje del cuerpo de Roger, que obviamente tenían ellos entre sus manos, me refiero, lo habían ejecutado, tenían ahí el cuerpo, que vete tú a saber dónde está el cuerpo ahora, si existe o no existe, eso es otro tema. La cosa es que se supone que el gobierno mundial habría tomado ese factor de linaje, se lo habrían dado a Vegapunk o a quien sea el científico de turno, y lo habrían conseguido clonar, creando a Luffy y dejándoselo pues directamente al cargo de Garp, que era el héroe de la marina y que era la persona pues más fiable desde su punto de vista, en el sentido de que fuera un marine. Entonces sería de, entre comillas, su nieto, y digamos que se lo darían pues como hijo a Dragon, que esto pues no sería no sería su hijo como tal. Por eso podríamos ver que Luffy y Dragon quizás no se parecen mucho físicamente, y quizás se parecería un poco más a Garp en el sentido de que se crió con él y que ha adoptado ciertos comportamientos con él. Esta sería un poco la idea con lo de Roger. Sé que suena a broma, pero bueno, tú te pones a pensarlo y a ver, la lógica se la salta un poco a veces, sí. La posibilidad existe, hombre, obviamente que existe, ¿no? Pues hay que valorarla. Con Joy Boy pues es un tanto de lo mismo. Se supone que el gobierno mundial en un pasado pilló el ADN de Joy Boy, o que lo ha conseguido rescatar, sobre todo se utiliza como objeto el sombrero que hay en la cámara frigorífica, esta como la nevera, esta que tiene Imu allí metida dentro de Mary Joyce, y se utiliza que ese sombrero era de Joy Boy, y que como era de Joy Boy pues tenía directamente ahí el ADN y no sé qué, lo utilizaron para crear a Luffy, no sé, bueno, un desastre, pero bueno, se supone que a raíz de todas esas cosas se consiguió, entre comillas, crear, pues no sé, un feto, se consiguió crear un bebé de Luffy y todo esto, y que luego lo llevaron, pues eso, para Villa Fushia, que lo cuidó directamente Garp y todo el tema, y que claro, que Shanks sabía esto y que por eso se fue con Luffy y tal y no sé qué, porque sabía que era o el clon de Roger y que le recordaba a su capitán, o que era el clon de Joy Boy porque él conoce a Joy Boy. Bueno, esto es, yo sé que es una broma, pero claro, a ver, suena a broma porque dices, es muy loco, pero la imposibilidad no existe, me refiero, o sea, lo que estoy diciendo son cosas que se han visto en el manga. El tema clones parecía una locura y ahí está. El tema viajar en el tiempo, si a ti yo te digo, cuando estamos en Dressrosa, que se puede viajar en el tiempo, tú me dirías, tú estás fumado, ¿cómo se va a poder viajar en el tiempo en One Piece? Que esto no es ese tipo, o sea, que One Piece no es ese tipo de series, no te flipes. Y luego mira lo que pasó, en Wano, que nos dicen, no, que estos han viajado en el tiempo. Entonces, oye, a lo mejor tenemos que tener un poquito de cuidado y decir, oye, pues, estas cosas que suenan a jiji jaja, pues mira al final lo que ha pasado. Cuando hice un vídeo diciendo que Buggy iba a ser Yonkou, pues Buggy fue Yonkou también, y la gente se reía y ahí está. Entonces, oye,
mucho ojo con estas cosas porque, sobre todo, estando la posibilidad en la obra y habiéndose planteado el tema de clones, que, por cierto, como argumento para la teoría, no se ha tratado mucho el tema de los clones para lo bestia que es. O sea, estamos hablando de clonar una persona y esto, como digo, no se ha tratado mucho. Es muy bestia la afirmación de poder clonar una persona y ver el ejemplo de Stussy, pero no haberlo visto a su máximo potencial. Quiero decir, Stussy es una random, al fin y al cabo. Es de los Piratas Rocks, o era de los Piratas Rocks, perfecto, pero no deja de ser una random. No estamos hablando de que hayan clonado a Rocks o hayan clonado a Kaido o a Big Mom. Y sí que es cierto que ha tenido parte con los Serafins, todo esto, pero no hemos visto un clon de decir, oh, qué sorpresa, un clon de este personaje y encima es una locura. No, esto no lo hemos visto todavía y ese potencial... Hombre, ¿podría ser que Oda lo desperdicie? Sí, pero se me haría raro ya que te la juegas y metes el tema de los clones, que no lo aproveches en su máximo potencial, de decir, bueno, pues aquí me lo voy a sacar y te voy a poner, pum, ala, este personaje tiene un clon, este personaje está muerto, pero tiene un clon y sigue siendo un peligro constante porque tiene un clon de esto y encima está bajo las órdenes del gobierno mundial, o se ha ido por su cuenta y el clon este va por su cuenta y hace lo que quiere porque ha tomado voluntad propia, no lo sé, pero creo que son temas que se pueden tratar y con Stussy se ha tratado un poco el tema de si es un clon o si es real, que está bien, pero creo que, como digo, es un tema que da para mucho más y que podría meter, yo que sé, imagínate que, por ejemplo, el hombre de la cicatriz, el hombre de la quemadura es un clon de alguien, yo que sé, un clon de Rocks o un clon de Roger o algo por el estilo, que va por su propia cuenta, que lo intentó clonar el gobierno mundial, pero finalmente se liberó y tal y no sé qué, y ahora hace las cosas que quiere por su cuenta, que se siente vivo, y que esto es la clave del clon y que este personaje es el clon. No lo sé, pero a mí me parece que es un tema como muy importante para el poco uso que le han dado, así que bueno, como la teoría de que Luffy sea un clon de Roger y Joy Boy es muy loca, pues le meto esto ahí un poco de apoyo, por así decirlo, para decir, oye, pues bueno, cuidado, a mí personalmente no me acaba de convencer, no sé si me gustaría incluso, o sea, yo creo que hasta no me gustaría, yo creo que lo vería en la obra y no sé, tendría que hacerlo muy bien Oda para que me guste, pero bueno, es algo que, como digo, yo no descartaría y que, bueno, mucho ojo porque es que todas las teorías, mientras no se metan datos que no son reales o se fumen cosas o inventen datos o cambien fechas o algo por el estilo, todas estas cosas se tienen que valorar porque, como digo, estamos en One Piece, aquí la locura es normalidad, poco a poco, y vamos a ver qué pasa con todo. La cuarta teoría del personaje de Luffy es una también bastante triste, un poco parecida a la primera, quizás podríamos decir, y es que Luffy al final de la aventura moriría. Se supone que esta teoría, a ver, como digo, esta teoría también es muy popular, y es que, por cierto, aprovecho para comentar una cosa, y es que hay mucha gente que dice que Oda dijo en una entrevista que un Mugiwara moriría al final. Yo esto no lo he visto en ningún lado. O sea, yo esto no lo he visto en ningún lado. Te diría el 99% que es mentira. Probablemente esto lo hayáis escuchado mucho. Probablemente esto lo hayáis escuchado, visto en TikTok, sobre todo en TikTok está mucho. Oda dijo que un Mugiwara moriría al final. Yo esto lo he buscado, la entrevista no la he encontrado. De hecho, cuando he preguntado a la gente me dicen, no, en una entrevista. ¿Qué entrevista? Ah, no lo sé. No sé, no he encontrado una entrevista oficial. He visto declaraciones que ponen Oda, 2 puntos, un Mugiwara morirá al final. Ya, muy bien, pero ¿de dónde viene eso? O sea, ¿eso en qué día se hizo? ¿Qué medio lo dijo? ¿A quién le dio la entrevista? ¿A quién respondió? ¿Cuándo? O sea, me gustaría saber todos esos datos, pero eso no está en ningún lado. Solamente hay declaraciones. Es como si me invento que dijo Oda, no, voy a meter a Zeira en la obra de One Piece porque me cae muy bien, es amigo mío. Y lo pongo ahí como texto. No, es que Oda lo dijo. ¿Cuándo Zeira? Ah, pues no lo sé. Entonces, partiendo de esta base, cuidado, porque yo sé que si hablo de esto de que Luffy morirá al final, muchos me diréis esta declaración de Oda pensando que es real. Gente, lo siento mucho, pero esto no... Bueno, al 99% es irreal. O sea, si es real, quitadme fuentes o algo, yo lo investigaré y tal, pero bueno, si hay algo interesante le daré un comentario, o sea, le daré un corazón al comentario para que lo podáis ver, si hay algo que merezca la pena, pero bueno, lo dejaré ahí por si os interesa, pero como digo, la teoría habla directamente de la muerte de Luffy al final de la obra. Como digo, hay muchas cosas a comentar, muchísimas cosas, y es que, a ver, lo primero de todo sería eso, el eje central de la teoría. Luffy al final de la obra se moriría. ¿Cómo se puede morir? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Se moriría sin encontrar el One Piece? No, la teoría sugiere de que, bueno, pues Luffy encuentra el One Piece, Luffy todo, o sea, Luffy cumple sus sueños, Luffy lo hace todo perfecto, pero que en la guerra final se sacrifica y muere. Esa sería básicamente la teoría. Bien, a ver, es que esto, el problema de esta teoría es que es algo tan futurible que vete tú a saber
¿Cuándo se da? ¿En qué época estamos si no ha habido otro time skip? Que yo creo que no. ¿Cuándo pasa esto? La situación, el por qué, cómo está Luffy. O sea, es que son muchas cosas. ¿Qué ha pasado con el One Piece? ¿Se ha cumplido su sueño de verdad? No, o sea, todo esto son como muchas cosas, muchas casillas para tachar, como para decir que Luffy va a morir o que Luffy no va a morir. O sea, a ver, personalmente, ¿Luffy va a morir? Yo te diría que no, la verdad. O sea, es que la teoría me gustaría como profundizar más, pero la teoría es simple. La teoría es guerra final, Luffy se sacrifica y muere. Y punto, y ya está. Y salva a todo el mundo porque Joy Boy y acaba muriendo. Ya está, o sea, esa es la teoría. ¿A mí me gusta? Pues a mí no me gusta, la verdad. Y no lo digo en el sentido de que, ay, es que no quieres que se muera ningún Mugiwara. No, yo soy, por ejemplo, estamos en mitad de la guerra final y se sacrifica, yo qué sé, Sanji, que es muy de sacrificarse para estas cosas, o Usopp, o estas cosas, pues ok, vale, lo veo bien y digo, vale, pues es un buen cierre para el personaje, mola, le tal, o sea, le da cosas, pero a Luffy, que de verdad es el prota, ¿qué tal? Luffy lo ves sacrificándose porque sí y le pega. Para mí no le pega nada que Luffy se sacrifique por la cara. Y no digo que no lo hiciera y tal, pero no considero que encaje con el personaje. O sea, creo que la gracia de Luffy es verlo después de ser el rey de los piratas y verlo navegar por todo el mar. Como digo, un Usopp, un Sanji, pues tampoco pasa nada. O sea, mueren allí y tal y se quedan como héroes y se quedan como un recuerdo muy importante de la tripulación. Pero ya está, no se nos puede ir el capitán. Sobre todo viendo que ya pasó con Roger algo parecido, del hecho de la enfermedad, que se fue y todo el tema, y creo que con Luffy tendría que pasar lo contrario, el hecho de que gane, se ponga bien, esté perfecto y esté ahí pues navegando con todos los que le queden de la tripulación, pasándoselo bien y estando en Villa Fushia y comiendo y todo eso, de verdad. O sea, son cosas que a mí personalmente me gustaría. Entonces, como teoría, a mí lo de que muera Luffy al final no solo no me gusta, sino que yo no creo que Oda lo haga. O sea, pensemos, estamos hablando de One Piece, estamos hablando de una serie que es muy conocida por sus falsas muertes. O sea, One Piece tiene un montón de falsas muertes, demasiadas incluso. Pero tú te pones a mirar y dices, ¿de verdad crees que Oda no ha matado a Kinemon, por ejemplo, que de momento está vivo, y va a matar a Luffy? Hostia, yo me cuesta creerlo, la verdad. O sea, me cuesta creer que Oda, que es una persona que yo lo quiero mucho y es el mejor, pero huevos a la hora de matar personajes no tiene el pobre. La verdad es que no, la verdad es que no. Ha matado un par y porque ya estaban hechos para morir prácticamente. Entonces, no sé qué decirte y es que veo casi imposible que suceda el hecho de que maten a Luffy. O sea, lo veo muy difícil, aunque sea al final y ya termine todo, pero no sé, no siento que Oda se lo quiera cargar. Sobre todo, vamos a ver, no mata personajes muchas veces y yo creo que a veces lo hace por miedo a lo que le diga a la gente, que puede ser, pero claro, imagínate matar a Luffy, que es una decisión que sería un bombazo, o sea, sería un bombazo en la historia del manga anime. O sea, estamos hablando de que One Piece es ahora, con respecto a Dragon Ball, obviamente que Dragon Ball no está en su mejor momento, en el sentido de que, bueno, pues el fallecimiento de Toriyama y todo el tema, pues con respecto a Dragon Ball, que es el más grande, One Piece está ahí el segundo. O sea, estamos hablando de que One Piece está ahí el segundo y lo está manteniendo todo muy bien. Entonces, si te cargas al protagonista en su arco final con lo aclamado, importante y representativo que va a ser todo el final de One Piece, estás haciendo un movimiento muy bestia, que te puede salir muy mal. O sea, es un movimiento demasiado arriesgado como para jugarlo. O sea, o haces una cosa que sea muy perfecta y que la tengas súper perfeccionada en tu cabeza para matar a Luffy y que quede bien y tal y no sé qué, y hasta sea bueno para la obra, o no sé, creo que es echarte 2 kilos de tierra encima. O sea, creo que meterte ahí y empezar a echarte tierra en el ataúd tú solo, es un poco raro, la verdad. Es un poco raro. Entonces yo personalmente no solo creo que no va a pasar, sino que encima no me gustaría, la verdad. Como digo, muy bien tienen que hacerlo para que quede consistente, pero en principio yo lo pienso y digo, Dios, vaya desastre. O sea, lo digo completamente en serio, yo lo pienso y de verdad digo, Dios, vaya desastre. Vamos directamente con la quinta teoría, y esta es una que a mí personalmente me llama la atención. Y es la teoría de que Luffy nunca será libre. Y esto es curioso porque es algo que Oda se ha encargado de darnos pistas en la obra, pero contradiciendo un poco su mensaje a veces. Entonces quiero saber qué tiene Oda pensado para esto.
Cuando digo la frase de que Luffy nunca será libre, tengo que poneros en contexto un poco de lo que pasa en general. Conocemos que Luffy obviamente es una persona que desde siempre ha valorado mucho el tema de la libertad. Luffy siempre ha querido ser un personaje que sea libre, que se caracterice pues eso, por viajar, por hacer lo que quiere, por disfrutar, y él considera eso, el ser libre, como algo muy positivo y es algo que le encanta. De hecho, no por nada Luffy es el dios de la liberación y tiene esa fruta y tal y no sé qué, y Nika y tal, o sea, todo eso. Creo que la palabra libertad se asocia muchísimo a Luffy, creo que es una palabra que se asocia mucho. La cosa es, se supone que esta teoría dice que claro, si Luffy tenía la voluntad heredada de Joy Boy, si Luffy tenía la fruta de Joy Boy y todo esto, Luffy nunca ha sido libre, ni nunca será libre, porque está destinado, obligado, entre comillas, porque el destino no deja de ser una imposición, una obligación, a hacer ciertas cosas que tiene que hacer. Y aunque Luffy crea en su cabeza que las tiene que hacer porque quiere hacerlas, no tiene otra opción, no se puede negar, eso se va a dar. Entonces, Luffy nunca será libre. Y Luffy quizás todo el mensaje de la obra que nos lleva transmitiendo pueda desembocar en un arco final en el que él mismo no esté a gusto consigo mismo por el hecho de tener que hacer todo lo que tiene que hacer porque tiene que hacerlo y no por disfrutarlo. ¿Sabéis a lo que me refiero? El hecho que se dé cuenta de que nunca ha sido libre y que siempre ha ido pues con una cadena invisible del cuello y siendo otro preso más del destino, cosa que creo que sería un poco dura. Y he de decir que hay varias cosas en la obra, varios argumentos, varios diálogos que nos hablan un poco ya del destino. Y es que sobre todo hay uno que a mí me gusta mucho, que es creo que cuando le dan la primera recompensa o una de las recompensas más importantes a Luffy y tal, cuando se la ponen, vemos que está en Villa Fushia y vemos como creo que era Makino que está hablando con el alcalde de la ciudad y le dice, ah mira, Luffy lo ha conseguido, está cumpliendo su sueño, y dice, ¿su sueño o su destino? Y esa frase queda ahí como súper olvidada. Pero claro, esto es algo que, como digo, durante toda la obra la palabra destino se repite bastante en unos puntos muy concretos, pero a mí en este punto me quedó muy loco porque está hablando de Luffy, está hablando de la recompensa, está hablando del ser un pirata y habla de si quizás no es su sueño y es su destino. Y fijaros que lo está diciendo el alcalde de la villa en la que vivía, que probablemente sepa más cosas de las que nosotros sabemos o de las que creemos que sabe, y nos vaya a volar un poco la cabeza con todo esto, porque que este personaje en concreto ponga en duda el sueño de Luffy, catalogándolo, tachándolo de destino, es preocupante, porque no estamos hablando de un personaje cualquiera, es un personaje que lleva conociendo a Luffy desde niño, es un personaje que aparece directamente en el primer capítulo y que intenta por favor que liberen a Luffy justo antes de la llegada de Shanks, es el alcalde, es la persona más importante de toda la ciudad. Entonces el hecho de que diga su sueño o su destino y si lo pregunte y diciendo como, ¿crees que está cumpliendo su sueño o su destino? Esto es preocupante y a mí me gustaría saber cómo lo va a tratar Oda. Creo que sería interesante el hecho de que jugara un poco con que Luffy descubra de que está todo, entre comillas, orquestado y que tiene la voluntad de este y que tal, y que es el dios de tal y que tiene que hacer esas cosas porque sí, pero Luffy no quiera y Luffy diga, ok, pero yo ¿por qué tengo que hacer esto? A lo mejor no quiero hacerlo. Que no es que se esté negando a salvar al mundo o a hacer estas cosas, sino que diga, ¿y si yo no quisiera hacerlo, qué? ¿Por qué debo hacerlo obligatoriamente? Yo quiero hacer lo que yo quiera. Yo quiero hacerlo, quiero salvarlo porque quiero salvarlo, no porque me dices que quiero salvarlo. O sea, no quiero que nadie me imponga nada, quiero estar haciéndolo yo. Y el hecho de ver un Luffy luchando contra sí mismo mentalmente, el hecho de decir quizás nunca he sido libre y todo lo que he vivido es una mentira, y que se plantee incluso una locura como disolver la banda de los Mugiwara y estas cosas, creo que sería brutal. Personalmente creo que sería brutal y sería, de verdad, sería increíble. A mí es algo que me encantaría y ojalá, por Dios, se pueda tratar este tema, quizás en Elbaf, ¿no? O sea, ya llevamos viendo que todo el arco de Egghead se habla de Nika, Joy Boy, y él, como que oye hablar de esto, ya ha habido un par de veces que dice, ¿ah? ¿Esto qué es? Como que Joy Boy, te referías a mí, dios del sol, dios de la liberación, tal, pero como que se interesa un poco, pero no le dicen nada, no se acaba de interesar del todo, o sea, como que oye comentarios y los contesta como siendo consciente de que ese concepto existe, pero no los acaba de tratar, no acaba de hablar con ellos, no acaba de cerrar ciertas cosas. Entonces,
tú ves esto y dices, quizás no esté metido esto para nada y sea para que Luffy poco a poco vaya analizando todas estas cosas, vaya analizando todas estas frases y en algún punto de la obra, en algún punto muy loco de la obra, él acabe analizando todo esto y acabe dándose cuenta de que quizás su destino está escrito y que nunca ha tenido opción a ser libre. Esto de verdad, a mí me gustaría mucho que se diera, la verdad es una teoría que me gusta bastante y que, bueno, yo ya tengo una explicación de por qué sí Luffy va a ser libre, pero creo que el hecho de tener un debate interno por parte de un personaje tan bobo como es Luffy, creo que sería interesante, porque siempre vemos a Luffy en un contexto de coña, de reírse, de ser bobo, y creo que verlo tratar temas tan interesantes como el tema de si es libre, de si no, si tal, o sea, sobre todo viendo que toda la obra lo lleva, digamos, gritando a los cuatro vientos, ¿no? Como se suele decir, pues sería interesante ver cómo puede analizarse todo este tema, así que como teoría me gusta, no solo me gusta en el hecho de que creo que estaría bien que pase y me guste para la obra, sino que creo que va a pasar y creo que va a ser algo, no sé si exactamente así, pero muy por el estilo, así que yo personalmente pues punto positivo, me gusta bastante esta quinta teoría. Ahora vamos con la sexta teoría y es que vamos con una que va muy de la mano con la que acabo de comentar todo el tema de que nunca sería libre y tal, y la voluntad de Joy Boy y tal. Pero aquí os planteo otra situación, y es que ¿qué pasaría si este destino no fuera pues impuesto por el destino, sino que fuera impuesto por otra persona? Y es que la teoría dice que quizás Shanks manipuló a Luffy para esto. Se supone que la teoría, a ver, ocupa y abarca varios aspectos. El primero de todo es que Shanks le comió la cabeza a Luffy para hacer que él fuera pirata, para querer convencerle de que él debía ser un pirata y contarle todas esas historias maravillosas a un niño para que quisiera salir al mar. Y es que es lo más lógico. Si yo voy a un niño y le cuento historias de cómo he hecho cosas fantásticas y que he hecho cosas brutales y tal y no sé qué, y se lo cuento y tal, el niño va a decir, oye, pues yo también quiero eso, ¿cómo lo has hecho? Ah, que eres pirata, bueno, pues yo también me hago pirata porque quiero eso, esto que me cuentas está muy guay, yo quiero hacerlo, o sea, es muy divertido, me gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que este sería el primer punto. Luego tenemos el punto de la fruta de Luffy, ¿cómo la obtiene? La obtiene obviamente por Shanks, que ya sabemos que saqueó un barco del gobierno mundial o la marina, no me acuerdo cuál era exactamente. Vemos que, bueno, ataca ese barco, se queda con la fruta, la deja en un cofre abierto y Luffy va y se la come. Vaya, qué casualidad. Y encima era la fruta de Joy Boy, de Nika, ¿no? Vaya, hostia, qué casualidad, ¿no? En plan, vaya, dos cosas raras, ¿no? Luego tenemos el punto de que Luffy está a punto de ser devorado por el monstruo marino y va a Shanks y entrega su brazo y lo pierde, y Luffy pues se le queda muy marcada esa escena como diciendo, hostia, Shanks, has perdido tu brazo por mí, por salvarme y porque no he hecho bien las cosas, y le da las gracias y le promete que será un pirata. O sea, en ese momento él siente como que tiene una deuda con el personaje de Shanks, de decir, has perdido ese brazo por mi culpa, no te puedo decepcionar, no puedo ser una mierda, o sea, tengo que ser un muy buen pirata. Y encima, para darle una vuelta de tuerca más, va Shanks y le da su sombrero, que es el tesoro más preciado suyo. O sea, Luffy sabía perfectamente que el tesoro de Shanks era su sombrero, porque lo había dicho muchas veces. Se lo da a Luffy y hace que Luffy tenga como tesoro ese sombrero. O sea, hace que esa persona, que Luffy, ya no solo tenga la deuda de eso, sino que encima le da el sombrero para que tenga una deuda todavía más exagerada y física, para que siempre lo tenga ahí y nunca se le olvide, para que no sea algo que en un par de años lo vaya a olvidar, ¿no? Porque seguirá conservando ese sombrero y cada vez que lo mire se acordará de Shanks y de ese momento. Es el primer recuerdo que se le va a venir a la cabeza. Yo estoy seguro que Luffy piensa algo de Shanks y lo primero que piensa es que perdió el brazo por él. O sea, ese trauma tuvo que ser muy bestia para Luffy. Y luego si encima le damos la cereza ya encima y decimos que Shanks le dice a Luffy que se lo devuelva cuando sea un gran pirata, significa que augura un reencuentro entre ellos cuando Luffy esté a su altura, cuando Luffy haya conseguido todo lo que se supone que estaba planeando Shanks. Entonces, aquí hay varias cosas. Todo el tema de la manipulación es en general, que como veis preocupa. O sea, tú te pones a ver esto y preocupa un poco porque dices, ok, vale, los argumentos no están mal tirados. La cosa es cómo deriva esto. Hay dos derivaciones. La primera es que Shanks lo haga porque quiera salvar al mundo y sepa que es necesario, porque quizás Roger le dijo, tienes que encontrar a mi sucesor, o tienes que encontrar a alguien que vaya a ser quien herede mi voluntad y que salve al mundo, porque es necesario y vas a ser tú la persona que lo encuentre, y necesito que lo entrenes y necesito que hagas que cumpla su sueño y su voluntad y su destino, y que Shanks lo haya manipulado para hacer que esto pase sí o sí.
porque era necesario para el mundo, es decir, que lo haga por un bien mayor y decir, pues Luffy sí, te manipulé, pero lo hice porque quería salvar al mundo y lo siento mucho, pero es que es lo mejor para el mundo y esto tenía que darse sí o sí, a pesar de tu libertad, de cortarte las alas y de haberte tenido que manipular. ¿Por qué? Porque era para salvar el mundo y yo soy una buena persona y quiero que esto se... Luego está la otra opción, que es la opción de manipulación exactamente igual, pero que lo haya hecho por algo malo. Y es que quizás quería que Luffy fuera ese elegido y tal y no sé qué para que lo guíe hasta el One Piece, porque solo puede llegar Luffy, y luego Shanks seguirlo o ir con él y traicionarle y quedarse él con el One Piece y quedarse con todo el trono. Hay mucha gente, como digo, que está tratando un tema u otro, sobre todo cuando hablas de manipulación, siempre suena a que Shanks es el malo. O sea, me refiero, si tú hablas de que Shanks ha manipulado a Luffy, tú piensas ya, no, Shanks es malísimo, Shanks ha hecho esto por el One Piece, por poder, por el oro, por lo que sea. O sea, siempre sale esto y obviamente entiendo que es la opción lógica. Ahora, la otra de que lo haya hecho para salvar el mundo, también es muy interesante, la verdad, también es muy interesante. Yo el problema que tengo con esta teoría es que, claro, sí que podría darse y sí que tendría sentido, pero yo no sé qué impacto mental tendría Luffy. Entonces, como de momento no hemos visto, ni tenemos de momento pensado, o sea, el cómo, el cuándo se va a dar el Shanks versus Luffy o el Shanks con Luffy del reencuentro y todo el tema, creo que esto es importante valorarlo, porque igual luego, yo qué sé, muere Shanks con Kurohige y Shanks nos cuenta ese plan a nosotros, todo lo que planeó y toda la manipulación a través de un flashback, pero luego Shanks muere, no se lo puede decir nunca a Luffy y Luffy muere sin saberlo, que puede ser también. Pero claro, el hecho de la manipulación actuada delante de Luffy, oye, pues no sé qué tan bien puede ir para un lado y para otro, si se enfadaría, si se lo tomaría mal, si se deprimiría, si intentaría quitarse de en medio de la vida o algo por el estilo, no lo sé, creo que sería hasta interesante, sería un tema que a mí me gustaría que se tratara. Y a mí todo el tema de Shanks manipulador, el problema que veo es que veo tantas cosas que son fácilmente interpretables como una manipulación en un alto grado y de haber formado un plan totalmente maquiavélico y esquizofrénico, que me cuesta pensar que no hay gato escondido detrás de todo eso, la verdad. O sea, me cuesta verlo y pensar, no, Shanks seguramente no tenga nada raro y todas estas cosas que ha hecho y todas estas intenciones y todo lo de perder el brazo haya sido por voluntad propia, no esté nada planeado y seguramente Luffy lo quería. No, la verdad es que es algo que, bueno, yo lo veo y no sé, me sigue preocupando un poquito el tema este, porque yo lo veo y digo, tiene tanta lógica que hasta me preocupa. Pero bueno, el Shanks manipulador y todo el tema, hay dos variaciones, la de que lo hizo por un bien mayor, la de que lo hizo por el malo. Y bueno, no sé, aquí sí que voy a tirar de comentarios para que me dejéis con cuál estaríais más de acuerdo, en el hecho de que estéis de acuerdo con la teoría de Shanks manipulador, y si lo tenéis visto de otra manera, déjame en los comentarios, porque a mí personalmente me interesa mucho leeros. Y ahora vamos con la séptima y última teoría, y esta es una de la comunidad inglesa, que como digo es una locura, o sea, es una fumada muy gorda, muy grande, o sea, la verdad, yo estoy muy loco con esta teoría. Y nos habla de que Luffy se comería otra fruta. Sí, Luffy comería dos frutas. Luffy tendría dos frutas, sí, efectivamente. Esta teoría, como digo, se comenta mucho en la comunidad inglesa. ¿Por qué? No lo sé. He buscado los argumentos y se supone, esto no es broma, se supone que Luffy va a poder consumir dos Akuma no Mi porque es un D y los D pueden consumir dos Akuma no Mi. Lo que pasa es que no lo sabía nadie, solo lo sabía Kurohige, por eso se comió dos, porque es un D y ya está, que no hay más discusión, que simplemente se comió dos frutas por eso, y que Luffy en algún momento se va a poder comer otra para combinar sus poderes y hacer frente a Kurohige, el cual para ese momento, por alguna cosa del destino, ya tendría tres. Esto no es broma, o sea, yo he visto esta teoría y no la iba ni a traer porque de verdad los argumentos son muy pobres, la idea es muy simple, pero yo la he visto comentada mucho en la comunidad inglesa y he dicho, ok, bueno, pues la voy a traer, la verdad, o sea, simplemente por traerla, así como la comunidad inglesa normalmente suele hacer cosas increíbles, como os digo, o sea, de verdad, la comunidad inglesa nos pega una patada a la hispanohablante en teorías, que es una locura. Yo he visto esta y la he visto bastante, y pues por alguna razón que no entiendo, hay mucha gente que piensa esto, entonces, bueno, pues lo he querido traer. ¿Por qué? Pues porque también hubo mucha gente que comentó que Garling iba a ser un nuevo Gorosei en la comunidad inglesa sin venir a cuento y sin ningún tipo de argumento ni nada, porque yo esta teoría la vi incluso meses atrás, y luego de repente sucedió un día que Garling fue Gorosei y toda la comunidad inglesa estaba, ah, pues sí, era evidente. Yo no me la vi venir por ningún lado, la verdad. Yo ahora, después, por así decirlo, ¿no? Me pongo a mirarlo y bueno, pues puedo llegar a pensarlo si lo miro muy fríamente, pero a ellos se les ocurrió de primeras, a pesar de que en un principio suena muy loco. Si te dicen, no, van a matar a un Gorosei y van a poner a este tío como nuevo Gorosei, y dices, a ver, ¿cómo funciona esto? No, pues
esto es un poco lo que pasa también con la teoría esta de las dos frutas para Luffy. Me parece mala, la verdad. Pues sí, me parece horrible. ¿Me parece que va a pasar? Pues no, yo no creo que pase. Pero yo la traigo porque si luego pasa, bueno, pues oye, que veáis que yo contemplo un poco todas las opciones, ya que he traído teorías mías, he traído teorías en general de la comunidad inglesa, un poco vídeo completito, la verdad. Me hubiera gustado traer otra mejor de Luffy, pero esta era tan loca y tan así que me parecía que encajaba muy bien con el resto del vídeo, porque el resto del vídeo había teorías muy lógicas, un poco fumadas, pero bueno, dentro de la locura bastante bien. Pero esta de las dos frutas de Luffy es que no hay ni argumentos, o sea, es como que, bueno, va a comer dos porque es un D y ya, o sea, ese es el argumento. Y Luffy va a ser muy fuerte y se va a enfrentar a Kurohige y bueno, pues sí, ese es un poco el argumento. No sé, a mí personalmente no me acaba de convencer mucho, pero bueno, esta es un poco la teoría de las dos frutas. Y bueno, no hay ni segunda fruta, la verdad. He visto gente que decía que se comería la de Sabo porque moriría. Bueno, ya si Luffy se come la de fuego y lo comen los tres hermanos, estamos mal de la cabeza ya, la verdad, un poco locura. Yo no creo que eso pase, la verdad, no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. Pero bueno, como digo, dejadme en los comentarios qué pensáis acerca de esta teoría y también del resto, porque ya hemos hecho las 7 teorías del personaje de Luffy en One Piece. Personalmente, hay algunas que me gustan más que otras, la verdad, hay alguna que me gustan más que otra y me gustaría saber que me dejes en los comentarios cuál es tu teoría favorita de todas las 7 que he dicho, y si tienes alguna un poco diferente, una octava, que me digas, Teira, tío, pues yo creo esto, yo creo que esto va a pasar por esto, por esto, por esto y por esto. Déjamelo en los comentarios porque ya sabéis que me encanta leeros y me gusta muchísimo que me deis vuestras opiniones al respecto. Ya he traído las 7 teorías de Luffy, quizás en un futuro pueda traer 7 teorías de Roger o algo por el estilo, pero bueno, ya sabéis, si llegamos a 1000 likes en este vídeo, traigo 7 teorías de la madre de Luffy, que no tenga ningún tipo de sentido, venga. Así que ya sabes que si te ha gustado el vídeo, le puedes dejar un pedazo de like, suscribirte al canal para más vídeos y nada más que decir, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.